Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En España, el partido Vox acaba de proponer deportaciones masivas. Teme que en 2044 haya más extranjeros que nacionales. ¿De dónde salió eso? En Estados Unidos se empieza a abrir paso la idea de que el gobierno de Donald Trump aplica la llamada teoría del loco. ¿De qué se trata? El Tour de Francia, la competencia ciclística más famosa del mundo, no la gana un francés hace 40 años. ¿Qué tanto preocupa el dato en ese país? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá con la voz un poco afectada. Es miércoles 9 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En las últimas horas han causado gran impacto en España las declaraciones que con respecto a millones de inmigrantes dio el lunes una dirigente de Vox, partido ultraderechista que controla 33 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. El asunto ha resultado inquietante en un país de 47 millones de habitantes, donde el 24% de la población nació en el exterior o nació en España de padres extranjeros. En territorio español hay miles de marroquíes, colombianos, rumanos o venezolanos. Las declaraciones las dio la portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Mer, y en ellas hizo alusión a los gobiernos tanto del conservador Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. En los años 90 el porcentaje de población extranjera en nuestro país era más o menos 1 o 2%. Hoy estamos asistiendo a millones y millones de personas que vinieron desde los años 90 hasta ahora, alentados por el bipartidismo. Ya desde los años 90 se han abierto nuestras fronteras. Por lo tanto, si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, pues más o menos más de 7 millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, 8 millones de personas, pues son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo y por lo tanto pues es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres, pues lo que estamos viendo son las consecuencias que estamos viendo, que nuestra sociedad está cambiando, que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que muchas plazas no pertenecen a quienes siempre pertenecieron, que la tranquilidad de muchos pueblos, de muchos barrios y de muchas plazas pues también ha cambiado y también no es la misma y por lo tanto pues nosotros pensamos que esto, lo decía antes Samuel, hay una solución mala y una solución menos mala, ¿no? Y por lo tanto todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo a nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado pues escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, pues tendrán que volver a sus países. Esto será pues un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso de remigración porque pensamos que hay algo más importante que preservar y que además tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo. Las palabras de Demer fueron pronunciadas poco después de que un refugiado de Mali, en el África, residente en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, fuera vinculado a la violación de una joven de 21 años hace 10 días. Pocas horas después, el líder de Vox, Santiago Abascal, matizó las declaraciones de Demer. Dirigentes de otras fuerzas políticas criticaron duramente a la portavoz. Le recordaron que España requiere inmigrantes como fuerza laboral y para sostener el sistema pensional. Muchos creen que a Rocío de Mer le preocupa la teoría del gran reemplazo, tesis conspirativa surgida en Francia, según la cual un día los extranjeros superarán en número a los nacionales. De Mer sostiene que eso ocurrirá en el año 2044, según los estudios de Alejandro Macarrón. Alejandro Macarrón es un prestigioso investigador español. Coordina el Observatorio Demográfico CEU-CEFAS en Madrid y para entender de dónde sacó el dato del año 2044, citado por Demer, lo llamamos ayer a preguntarle. La cifra que citó Rocío de Mer es una proyección que yo hice
basándome en lo que había pasado en los últimos 5 años. Es decir, si siguiese indefinidamente en los próximos 5, 10, 20, 30, 40 años aumentando la población inmigrante, es decir, los que son o nacidos en el extranjero o hijos de personas nacidas en el extranjero, al mismo ritmo que en estos 5 años, y siguiese disminuyendo la población española autóctona. Los españoles, hay muchas más muertes que nacimientos de españoles. Ahora mismo hay casi unos 200.000 más al año muertes que nacimientos de personas que son nacidos en España, de madres españolas, menos muertes de personas nacidas en España. Entonces, si siguiese ese ritmo, efectivamente, lo que sale por matemática es que hacia 2044 habría más población en España que sería o inmigrante o descendiente de inmigrantes, lo que se llama inmigrantes de segunda generación. ¿Va a pasar eso? Pues yo no creo que pase exactamente eso, pero es el ritmo al que vamos. O sea, eso es lo que tienen las proyecciones, ¿no? Y luego, respecto a las declaraciones de Rocío de Mer, yo creo que ya realmente estaba muy preocupada porque había habido una serie de violaciones relacionadas con temas de inmigrantes y tal, y había mucha indignación, y entonces hizo unas declaraciones que yo no sé si decía exactamente eso. La verdad es que yo las he escuchado varias veces y no se entendía bien del todo. Sí hablaba, desde luego, de deportaciones, de personas ilegales, de personas inmigrantes, delincuentes, pero bueno, en todo caso, lo que era la referencia de 2044, que es obra mía, es una cosa que publiqué en Twitter, hablaban de un informe, pero no existía tal informe, era una mera proyección matemática. Es lo que sale, es decir, no, y alguien, vamos, cualquiera que haga los números le saldrá parecido. Bueno, en el fondo daría igual que fuese 2044, 2045, 2041, ¿no? Quiere decir que es un horizonte muy, muy cercano, y eso es porque está viniendo, pues como decía, muchísima inmigración, y los españoles, como tienen baja natalidad, pues están muriendo en mayor número de lo que nacen. No son pocos los investigadores y los analistas en Estados Unidos que tratan de entender la forma de gobernar del presidente Donald Trump. Dentro de esa forma está también su manera de expresarse. Ejemplo de ello fue lo que dijo el 24 de junio. Ese día, antes de abordar su helicóptero en la Casa Blanca, Trump se quejó ante los periodistas de la violación al cese del fuego bilateral de Israel e Irán 24 horas antes. El presidente dijo que son dos países que llevan tanto tiempo peleando que no saben qué diablos están haciendo. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Para algunos, esa manera de hablar, a veces lanzando amenazas de descomunales aranceles, de invasiones militares o de bombardeos infernales, forma parte de lo que los politólogos llaman la teoría del loco. La pregunta es si eso le está funcionando a Trump. La interrogante se la planteó hace pocos días en la CNN la periodista Christiane Amanpour al exdirector de la CIA, general David Petraeus. Él respondió que sí, porque nadie quiere pelear con el loco, y que también está la teoría del hombre enfurecido, y que Trump la aplica con Europa. I do, actually. And again, there's a madman theory that, you don't want to get in a fight with a madman. This is more the angry man theory. And I think he has done this very effectively. He has expressed his displeasure repeatedly. They have clearly taken it very seriously. There's been a lot of soul searching in Europe. I've been in Europe many, many times this year. They're very concerned about his response. Pero, ¿qué es exactamente la teoría del loco y cómo se relaciona con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política, Dori Toribio. Juan Carlos, la teoría del loco, o Madman Theory, es un término de la ciencia política que describe a aquellos líderes mundiales que lanzan amenazas aparentemente irracionales para convencer a sus adversarios de que son impredecibles y que serían capaces de cualquier cosa. Todo esto como herramienta de presión para extraer concesiones cuando la estrategia funciona, claro. Una especie de locura controlada, pero que tiene grandes riesgos, evidentemente. La premisa se remonta al siglo XVI. El escritor italiano Nicolás Maquiavelo
considerado como uno de los padres de la filosofía política moderna, habló en algunas de sus obras de la sabiduría de estimular la locura en ciertas ocasiones. Pero sobre todo es un término que aquí, en Estados Unidos, siempre se había asociado a la política exterior del presidente Richard Nixon, desde que llegó a la Casa Blanca en 1969 y en el contexto de la guerra de Vietnam. Circula una cita de uno de sus jefes de gabinete, H.R. Haldeman, que asegura que Nixon le habló de esa teoría del loco, con la intención de hacer creer al mundo que sería capaz de hacer cualquier cosa para acabar con la guerra, diciendo que cuando estaba furioso, con la mano en el botón rojo nuclear, podría hacer de todo. Es obvio que la estrategia no funcionó, porque las tropas estadounidenses se retiraron de Vietnam en 1973, con la que es considerada una de las grandes derrotas bélicas de Washington. Pero durante la primera presidencia de Donald Trump, el término se recuperó en muchos análisis políticos, especialmente en lo que se refería a su estrategia con Corea del Norte, cuando Trump pasó de amenazar al régimen de Pyongyang con desatar el fuego y la furia de Estados Unidos a una reunión histórica con su líder, Kim Jong-un, en Singapur en 2018. Ahora, en su segundo mandato, la estrategia del loco vuelve a estar sobre la mesa con la pregunta de si esto es realmente lo que está haciendo Donald Trump y, sobre todo, si puede funcionar. Porque Trump ahora parece ir más allá, es impredecible, pero no solo con adversarios, también con grandes aliados históricos de Estados Unidos, y lo ha convertido en una de sus herramientas estratégicas, elevando la incertidumbre a categoría de doctrina, como parte de su arsenal político. ¿Hay un método detrás de esta locura? Se han preguntado decenas de analistas en medios, desde The Economist a la revista New Yorker. La predictibilidad de lo impredecible, dice la BBC, porque hay una gran diferencia con su primera presidencia. Este parece ser un caos más organizado, aunque suene contradictorio, porque es más intencional y experimentado. Es una constante. El mes pasado, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos aseguró que se daría 2 semanas para tomar una decisión sobre Irán. Horas después, bombardeó 3 instalaciones nucleares iraníes, mientras Trump repite en diferentes contextos, desde Gaza a Ucrania o Rusia o la guerra comercial, una frase a modo de advertencia. Quizás lo haga o quizás no. Nadie sabe lo que haré. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Los franceses, en Lyon, en París, en Niza o en Narbonne, y millones de personas en otros países están pendientes desde el sábado, y lo estarán hasta el 27 de julio, de la competencia ciclística más famosa que existe, el Tour de Francia. El Tour comenzó en 1903 y solo ha dejado de celebrarse en las 2 guerras mundiales. Es la más importante de las 3 grandes vueltas, donde están también el Giro de Italia y la Vuelta de España. Este año recorre 339 kilómetros en sus 21 etapas. 4 ciclistas lo han ganado 5 veces, el francés Jacques Anquetil, el belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y el también francés Bernard Hinault. Esto dijo Televisión Española un día después de la última victoria de Hinault, que fue felicitado por el presidente Jacques Chirac. Bernard Hinault es un líder nato que ayer igualó la marca que poseen Merckx y Anquetil, ganadores de 5 Tours. Pero Hinault entró en la leyenda del ciclismo por ser el tercer hombre que consigue ganar Giro y Tour en una misma temporada en más de una ocasión. Eddy Merckx realizó la hazaña 3 veces, Coppi 2 y el francés en 1982 y 85. Merckx era el caníbal del pelotón y a Hinault se le conoce como el caimán por su ambición en la carretera, donde está con frecuencia al frente del pelotón dirigiendo la carrera y a sus compañeros de equipo. Lo curioso es que Bernard Hinault fue el último francés en ganar el Tour. Eso ocurrió en París hace 40 años. Otros han estado cerca, como Julian Alaphilippe en 2019 o Laurent Fignon, que en 1989 perdió por 8 segundos ante el estadounidense Greg LeMond en los Campos Elíseos.
En otros deportes han pasado cosas similares. Los ingleses debieron esperar 77 años a que un británico, Andy Murray, ganara el torneo de tenis de Wimbledon en 2013. El lío es que en el Tour de Francia actual los favoritos son el esloveno Tadej Pogačar o el danés Jonas Vingegaard. En medio de todo este panorama, ¿les importa o no les importa a los franceses que el último paisano suyo en ganar el Tour haya sido Bernard Hinault en 1985? Hablamos ayer con el experimentado cronista de esa competición en el diario deportivo español AS, Juan Gutiérrez. Bueno, deduzco que algo sí les importará, pero también que les importó y les preocupó más hace un tiempo que ahora, ¿no? Ya son 40 años los que se van a cumplir desde que Bernard Hinault ganó en 1985 el último Tour para Francia, y ya es un periodo de 4 decenios suficientes para asimilarlo, ¿no? Además a ellos lo que no les quita a nadie es el orgullo que sienten por el propio Tour de Francia. Son los inventores de la carrera más importante del mundo y lo viven, independientemente de que ganen o no ganen, lo viven como una fiesta todos los días. Abarrotan los grandes puertos, las carreteras. Pasar por un pueblo, el día que pasa el Tour por un pueblo, es fiesta en ese pueblo. Es más, hay una anécdota de este año que las jornadas de descanso normalmente son los lunes y el 14 de julio, que es la fiesta nacional francesa, caía el lunes. Entonces lo que hizo el organizador ha sido cambiarlo al martes, porque no puede haber un Tour de Francia un 14 de julio sin Tour de Francia. Eso lo tienen clarísimo. Esa fiesta la van a celebrar igual, la viven con la misma pasión, y además no tener campeones, por la idiosincrasia del pueblo francés, ellos también han amado muchas veces a ciclistas que no han sido precisamente ganadores. Está el caso curioso de Raymond Poulidor, que es el ciclista más venerado de la historia por ellos, que rivalizaba con uno de los grandes campeones, con Jacques Anquetil, y sin embargo él, siendo el eterno segundón, siempre quedaba segundo, nunca vistió el maillot amarillo de líder, y aún así al que a ellos llamaban pupú era al que preferían, ¿no? Pues ha habido ciclistas como él, también carismáticos, como Virenque, como Boekler, como Pinot, en estos últimos 40 años, y les han seguido con la misma pasión. Así que el ciclismo es cada vez más global, hay más países que lo practican. Va a ser difícil que haya un campeón francés, pero ellos siempre van a tener el orgullo de decir, y donde ningún país les va a poder igualar, es decir, esta es la gran carrera ciclista y es nuestra, es francesa. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le dio ayer luz verde al presidente Donald Trump para que continúe con los despidos en 19 agencias del gobierno federal y departamentos como los de Estado, de Vivienda y del Tesoro. La decisión levanta la prohibición que había decretado un tribunal de menor importancia. El fallo es otro más que considera que las políticas de Trump se ajustan a la Constitución. En Colombia, el antiguo líder de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y otros ex compañeros suyos reconocieron ayer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que entre 1996 y 2006 reclutaron a más de 18.000 niños. De ese grupo, muchas menores de edad fueron violadas y obligadas a abortar. Desde que firmaron la paz en 2016, los jefes de la FARC no han pasado un solo día en prisión. Varios son senadores. Con el propósito de dar un paso más hacia la inclusión, muy pronto habrá muñecas Barbie con diabetes tipo 1, una enfermedad que se diagnostica a muchos menores de edad. Eso significa que tendrá un monitor de glucosa y una bomba de insulina. La muñeca servirá para que los niños entiendan mejor ciertas condiciones médicas, dijo Krista Berger, vicepresidenta senior de Barbie y de la fábrica de juguetes Mattel. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.